noches a todos y a todas. Felices de que estén con nosotros esta noche. Mi nombre es Lilian Mansor, yo soy profesora de la Universidad de Miami y directora fundadora del Archivo Digital de Teatro Cubano. Para mí pues es un placer darles la bienvenida a todos y también a los invitados esta noche. En nombre de, Artefactos Cultural Project, que es donde estamos, de Anti-Heroes Project, de la Fundación Cuatro Gatos, de Rockford University y de Ediciones Furtivas, que son los que han, pues entre todos, ¿verdad?, colaborado para poder llevar a cabo la presentación del libro del gran escritor, dramaturgo Abilio Esteves. El editor y el que pensó, ¿verdad?, en la publicación del libro es el profesor Joandri Cabrera, que no pudo estar con nosotros, de manera que la presentación la van a hacer, el conversatorio, ¿verdad?, lo va a llevar Rosa Andújar, que es, ahora profesora en la Universidad de Barnard, y Kate Eaton, la gran traductora de Virgilio Piñera, traductora de varias obras de Abilio Esteves. Así que, y Abilio no necesita presentación entre nosotros. Ellos, ustedes van a llevar a cabo la presentación. Recordarles que el libro de Abilio está a la venta afuera, al igual que otros libros, gracias a Ediciones Furtivas. Así que bienvenidos y adelante. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Rosa Andújar, yo soy profesora de teatro griego, pero estoy aquí hablando de teatro, hablando hoy de teatro cubano con este gran escritor, novelista, dramaturgo Abilio Esteves. Y estamos aquí celebrando, presentando su nuevo libro, traducido por Kate Eaton. Y así que vamos a hablar de varias cosas, de teatro, del libro, pero la idea es que vamos a empezar con unas preguntas, pero también va a haber la oportunidad para que ustedes, el público, también puedan hacerle unas preguntas. Yo lo que quiero decir es que primero quiero empezar con disculpas, porque nuestro colega, el querido profesor Joandri Cabrera, que fue la persona que organizó todo, planificó todo este evento, que fue el editor de este gran libro, está con gripe, con fiebre en Chicago y no pudo venir. Así que pero él nos ha mandado una lista de preguntas para el conversatorio, así que por eso pido disculpas porque voy a leer algunas de sus preguntas para empezar esta celebración. Entonces, nada, la primera pregunta. Dios mío. No, tiene que ver porque estamos celebrando este gran libro, pero es también una celebración, un regreso al teatro, porque llevas como una etapa donde estabas trabajando en novela. Entonces, la primera pregunta es sobre eso. ¿Qué tal para ti, cómo te sientes, regresando al teatro? ¿Qué significa para ti volver al teatro? Y aquí, tú tienes tu micrófono. Sí, bueno, yo la verdad es que yo siempre he tenido una relación muy conflictiva con el teatro, creo, porque el teatro siempre exige del otro, de la producción, del director, de los actores, y eso en un momento en que yo sentí que me venía bien mi soledad, ¿no? Pues me aparté un poco de la escritura del teatro y de todo lo que conllevaba ella. Pero de pronto me di cuenta de que hay hechos que ocurren en la vida de uno y en la historia en que uno está inmerso, en que no se pueden decir si no es escribiendo teatro. Yo creo que el teatro tiene siempre ese hecho de iluminar lo que está ocurriendo. Es como más presente, es presente, el teatro es presente. Y hay conflictos
con la vida, con la historia, etcétera, con en la sociedad en que vivimos, aunque no vivimos en Cuba. Cuba siempre de algún modo está con nosotros ahí, formando un problema, creando un problema dentro, y entonces necesité escribir 2 obras de teatro. Es decir, escribí primero El general y las palomas. ¿Es El general y las palomas o Las palomas y el general? Sí. Kate sabe porque la tradujo también la obra. Gracias. Ahora me parece que es mejor El general y las palomas. No me acuerdo. Bueno, Las palomas, sí. Bueno, Las dos. el general, ¿cómo es? Las palomas y el general. ¿Y cuántas palomas? Escribí ese libro donde yo creí que le iba a dar una salida a una angustia ahí, ¿no? Y cuando terminé esa obra, me di cuenta de que me faltaban cosas. Me di cuenta de que yo había escrito una obra que se llamaba Un sueño feliz, que es una obra que no conseguí del todo, que quedó ahí como a medio camino, una obra en la que no tenía demasiados elementos para construirla bien, como la tenía en la cabeza, y quise pues retomar la misma idea de Un sueño feliz, desde otro punto de vista, por supuesto, porque uno no envejece por gusto. Y bueno, eso fue la inmediatez, el presente. Eso es muy interesante porque yo creo que el género del teatro, o sea, siempre como que, sí, bueno, uno puede pensar en el pasado, tiene una manera de como de mezclar el pasado, el presente, el futuro, todo. Y quería preguntarte un poco más, que si nos puedes hablar un poco más sobre el género del teatro específicamente. O sea, ¿qué te facilita el teatro? O sea, pensar, sí, de Cuba, de España, del presente, el pasado, el futuro. Pensar dramáticamente, ¿quieren? Sí. Bueno, yo no sé muy bien si yo sé distinguir entre un pensamiento dramático y un pensamiento narrativo, porque a mí siempre cuando escribo novelas me dicen que soy un novelista muy dramático, y cuando escribo drama me dicen que soy muy narrativo. Con lo cual además eso en el fondo son grandes elogios. Pero el proceso de escribir teatro es seguramente diferente que escribir una... Es diferente, claro. Claro, lo que pasa es que cuando tú escribes novela o cuento y tienes un pensamiento teatral, te imaginas muy bien el lugar, el espacio en el que esa novela se va a desarrollar o ese cuento se va a desarrollar. Y eso es muy teatral. A mí lo que me gusta del teatro es que yo me monto mi propia puesta en escena, que nunca coincide con la que hacen los directores. Pero yo me monto mi propia puesta en escena, la organizo, veo cómo son los elementos, oigo la música, oigo las voces. Por lo general me baso siempre en actores que conozco, porque esa forma, ese cuerpo humano, con esa forma física, bueno, yo por ejemplo que tuve aquí una experiencia maravillosa con alguien que está aquí, que es Vivian Acosta, que fue Vivian Acosta, ¿dónde está? Vivian y José, pues yo tuve una experiencia maravillosa, que fue la de construir un texto a partir de lo que ella iba proponiendo. Entonces, esa relación de la imaginación con las cosas que son concretas y presentes, eso no tiene nada que ver con la narrativa, que lleva más a imaginar cosas. Uno puede pensar, puede discutir con uno mismo. Esa es la parte libre que tiene la novela, ¿no? Pero el teatro, que siempre tiende a ser un teatro griego al final, por mucho que uno intente, por mucho que uno sea Heiner Müller, al final uno termina siendo teatro griego con todas las
las leyes del teatro griego, pues eso constriñe un poco la libertad, creo yo, pero también eso tiene su gracia. No, muy bien. Me encanta eso, la idea del pensamiento teatral. Y aquí nuestro colega Joandy tiene varias preguntas sobre el proceso de escribir. Y no sé si a ustedes les interesa eso, pero a mí me interesa muchísimo. O sea, la idea de crear teatro. Y sobre todo, como dices, que, o sea, pensar de manera teatral es una manera de pensar con voces, con música. Claro. ¿Nos puedes hablar un poco de eso, de tu proceso, de cómo escribes teatro? ¿Tienes alguna rutina? Bueno, yo siempre tengo unas rutinas para escribir. Yo, bueno, tengo que desayunar. Siempre. Y bien. Muy bien. Ay, no te veo, ¿por qué? Y entonces me siento a revisar lo que he escrito el día anterior siempre. Bueno, salvo la primera vez que empiezas, que ahí no tienes el trabajo previo, pero entonces empiezo a revisar y a partir de ahí vas escribiendo, vas creando esa nueva página. Pero yo soy de los que no quieren improvisar nunca. Ya te dije que no me gusta improvisar. Entonces yo preparo siempre mi trabajo previo, hago mi investigación, que no tiene por qué ser una investigación histórica, ni mucho menos, sino una investigación en qué personajes quiero usar, cómo son esos personajes, cómo se mueven esos personajes. Y por eso me gusta apoyarme en actores que conozco, porque eso le da una especie de verosimilitud al personaje, le da carne al personaje. Y yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer siempre cuando vamos a escribir es encarnar. Entonces me imagino el espacio, me imagino la música que voy a usar, y que puede ser que al director no le interese la música para nada, pero a mí me sirve, y yo la uso y la oigo, y así es como voy creando mi puesta en escena, y después ya poner esos personajes en conflicto con el uno con el otro, el diálogo que por lo general siempre es un personaje que quiere hacer algo y otro que quiere impedírselo, ¿no? Esa ley elemental del conflicto, ¿no? Claro. Muy bien. Bueno, aquí, bueno, como he mencionado, las preguntas que nos hace el colega Joandy tienen que ver con el proceso, pero específicamente vamos a hablar un poco de el Gran Circo Maravillas. ¿El proceso fue el mismo? ¿Fue diferente? Creo que mencionaste que retomaste un tema anterior. Sí, ¿Nos puedes hablar un poco sobre eso? bueno, es que también yo tengo una obsesión siempre, que es lo que nos ha ocurrido a nosotros, los cubanos, que es cómo nos impidieron gozar de la vida. No voy a decir ser felices, porque eso ya se sabe lo que es. Ser felices son unas cosas muy complicadas y efímeras. Pero nos impidieron gozar de la vida en pos de algo que siempre supimos que no iba a conducir a nada, ¿no? De modo que, y ya está demostrado. Y esa sensación de que la vida uno la pierde porque otro se le ocurrió que tenía una idea importante, me parece de verdad monstruosa. Entonces, esa obsesión la tenía yo cuando escribí, bueno, desde que empecé a escribir yo tenía esa obsesión. Incluso ya en Cenea, en mi obra sobre Cenea, ya hay un esbozo ahí del personaje que está pensando en otra cosa, y Ada Menken viene y le dice, pero por favor mírame, yo estoy aquí, y no soy una entidad fantasmal, ¿no? Y entonces eso yo lo quise hacer cuando hice Un sueño feliz. Ya digo que no fue una obra que resultó del todo, pero ahí ocurre en un solar habanero, hay unos personajes, hay un mago que se supone que resuelve todos los problemas, y todo el mundo va a pedirle al mago que le resuelva un problema, y el mago no resuelve ningún problema.
esa era la metáfora que yo quería usar, que, que siempre me ha parecido también que es bueno, una cierta censura es buena, porque hace que uno sea sutil o intente ser sutil. Y con sutil quiero decir ambiguo. No, no pienso que soy un elegante sutil, sino que trato de ser ambiguo. Entonces, yo siempre he escrito como si estuviera censurado, para que haya esa parte discretamente oculta. Pero claro, evidentemente ya no tengo ninguna censura, ni siquiera interna, no hay autocensura, ya yo escribo lo que me da la gana. Qué bueno. Sí, porque estoy en la etapa final de mi vida, de modo cómo voy a estar yo pensando en ese tipo de represiones. Entonces, y quise hacer esta del Circo Maravillas pensando un poco en lo que hice con Un Sueño Feliz, que era, entonces ya no eran unos personajes que le pedían a un mago que resolviera sus problemas, sino que eran ya esos personajes trabajando en el teatro, dándose cuenta de que aquello era un horror y que el mago no iba a resolver nada, etcétera, ¿no? Que es lo que es esa obra que todavía no he visto, por cierto. Wow, muy interesante. Yo creo que esta es la idea de trabajar con metáforas, es algo muy teatral. Claro. Claro, o sea, y también pensando, bueno, desde los griegos, que siempre, bueno, habían algunas obras que sí hablaban de su realidad histórica, pero la mayoría eran mitologías, eran cuentos, eran otros lugares, otras personas. Si no, no nos interesaría casi, ¿no? No, pero quería hablar un poco más de la metáfora del Circo de las Maravillas. ¿Cuál es? ¿Cómo funciona? ¿Puedes comentar un poco al público? No sé si ustedes conocen la obra. Bueno, espero que después. Bueno, pero ¿cómo funciona la metáfora del circo? ¿Y con qué motivo? ¿Te parece que yo deba hablar de eso? Aquí tengo la pregunta del colega Pero ¿no te Joandy parece sobre la metáfora del Son ellos los que tienen que decir. O un poco de un preview, como un para que ustedes vayan a casa queriendo leer esta obra. Bueno, por muy sutil que yo sea, todo el mundo sabe Sí, pero lo que es el Circo Maravillas. Bueno, aquí tengo la pregunta, así que. Bueno, pero yo siempre creo. Bueno, ok. Si no vamos a hablar de la metáfora, ¿cómo te vino la idea? No, pero déjame volver a la metáfora un momentico. Porque a mí siempre me parece, yo tengo en eso una especie de máxima que saqué de un escritor argentino que se llama Juan José Saer, que él dice que todo libro es dos libros. Y siempre hay como una especie de verdad y otra verdad que está más allá de esa verdad, ¿no? Y eso sí me interesa mucho que quede evidenciado en lo que estoy escribiendo, que ese libro sea dos libros. Y tengo la aspiración siempre de usar mucho la metáfora y no ser demasiado explícito para que eso pueda tener una cierta permanencia en el tiempo. Que creo que en el fondo es una aspiración de uno, ¿no? Que eso tenga una permanencia en el tiempo. Y yo creo que de ahí es donde la metáfora y el hecho de que un libro sea dos libros o tres libros o todos los posibles lecturas que pueda tener, es lo que me interesa. Muchas gracias. Bueno, yo quería preguntarle algo relacionado a la metáfora a Kate, porque ella es traductora y ha traducido varias obras de Abilio. Y no sé, Kate, si quieres decir algo, como estamos hablando del tema, de cómo traducir algo complicado así, algo que tiene como muchas vidas. Y aquí te voy a pasar el micrófono. Bueno, al principio con mucho cuidado. Y es un placer traducir las obras de Virgilio y Abilio.
las dos, porque las confunden porque tienen cosas interconectadas. Virgilio, perdona, ahora mismo está muerto de risa. Sí, sí, claro, siempre, siempre. Y es como los grandes escritores dan, es como un regalo grande a un traductor, traductora, traducir. Entonces, lo de Abilio, lo difícil es porque él obviamente tiene mucha referencia, cosa que yo tengo que cavar. Yo empiezo como leer la obra y después tengo que hacer como traducir, hacer como una lectura profunda de la obra y muchas referencias que yo tengo que yo desconozco al principio. Entonces, para mí es un proceso así, ir refinando y también de escuchar, porque una obra traducida no es la misma obra, pero no lo es. Es una obra distinta. Y como yo soy británica, entonces yo traduzco un inglés británico y no estoy pensando necesariamente en un público que conozca la situación, por ejemplo, en Cuba. Entonces, eso me ayuda también, porque eso es lo que está diciendo Abilio sobre ese como no autocensura, esa ¿cómo se dice? Ambigüedad. Gracias. Tengo jet lag. Y eso es muy interesante. Por ejemplo, porque hemos hecho una lectura de mesa de El Gran Circo Maravillas, o como es en inglés, The Great and Wondrous Circus. Entonces, eso es el talento de Abilio, porque eso significa cosas más allá de la isla, más allá de Cuba, que todos los lectores están leyendo diferentes cosas, entonces tienen unas, no digo exactamente como universalidad, pero es algo así, que eso, un gran obra de teatro siempre llega más allá del público o el lector pensado, eso. Y es muy interesante, me encanta traducir. Es como hacer un buen crucigramas. Y tienes que pensar mucho, pensar. Y no es solamente como buscar la palabra adecuada, es como entrar un poquito en la mente del dramaturgo. Perdón, que hay un mundo ahí que hay que descifrar. Descifrar, sí, es descifrar. Y también yo estoy pensando de un ensayo de Virgilio, que es algo de cómo los dramaturgos están siempre como tentando en las tinieblas. Eso de escribir teatro es como tentar en las tinieblas. Y entonces un traductor está como tentando en las tinieblas del dramaturgo y creando más tinieblas todavía. Yo soy como una sombra detrás, pero... El padre de Hamlet. Sí, el padre de Hamlet, sí. Soy él. Gracias. Sí, todos los traductores son los padres de Hamlet, sí. ¿Digo algo más o ya? Ya, creo. ¿Quieres decir algo para ti cómo es ser como traducido? ¿O no? A mí ese proceso me parece fascinante. Sí, sí, es Y fascinante. yo cuando lo he hecho, que lo he hecho poco, pero lo he hecho, también ha sido fascinante para mí hacerlo. Ajá, sí. Es como, y también es como la traductora o traductor no tiene como la primera acto de creación, pero está como creando Claro, algo. claro, Es muy creativo, claro. no es solamente como transcribir obra, de una palabra, un idioma al otro. Eso no existe, no hay traducciones literales, es imposible. Claro, eso lo hace Google Translator. Google Translate, y hace muchos horrores también, pero sí, cuidado. Ok. Bueno, no, hablando de esto, de eso, de sombras, y también de todo lo que hemos hoy hablado. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco de público. ¿Tienes tú algún público ideal cuando estás escribiendo? También, bueno, como dice Kay, bueno, una traducción también uno siempre va más allá y uno nunca sabe a dónde va a llegar el texto.
Pero en general, cuando estás escribiendo, cuando estás pensando en escribiendo teatro sobre todo, ¿tienes algún público ideal o no te importa? No, a ver, yo sí tengo un público, y igual que cuando escribo cualquier cosa que escriba. Es decir, si escribo novela, si escribo cuentos, yo tengo unos lectores, unos cuantos lectores en los que yo pienso qué impresión le provocará esto, que por lo general son amigos, gente a las que yo quiero como enamorar con eso, porque el proceso de escritura es un proceso de seducción, evidentemente. Y entonces, ya después, pues eso cuando coge su camino a lo mejor tratará de seducir a más gente, pero siempre pienso en un grupo de personas. A mí me gusta mucho una frase que tiene Valle Inclán, que dice que cuando él publicó su primer libro, vendió 36 ejemplares y que a partir de ese momento escribió para esas 36 personas. ¡Wow! Y a mí eso me gusta mucho porque efectivamente yo escribo para 10 o 12 personas nada más. Porque son las personas que yo sé que están cerca, que me van a eso les va a gustar si yo lo hago. Si lo hago bien, les va a gustar. Y ya después, pues eso, que coja su camino, claro. Claro, y sobre todo con la intervención de alguien como Kate, que va a Bueno, traducir a un público angloparlante en Inglaterra, en Estados Unidos, y que también así vas buscando otro público inesperado, seducir a través de la palabra, de la traducción. No, todo muy interesante. Bueno, otras preguntas que también nuestro colega Joandy te quería hacer quería también profundizar un poco más sobre la obra y tu trabajo. Y él tiene una serie de preguntas sobre, es un poco, estamos ya como caminando, yendo a otro camino, sobre la figura de la madre en tus obras. Y aquí voy a leer esta pregunta que me parece tan interesante, que dice que la madre es un personaje recurrente en tu obra. Eh, Así que, bueno, yo, claro, como buena persona que habla de teatro griego, pensando en la seducción, como vi esta pregunta, madre, estoy pensando en Edipo. Y por eso, bueno, pero él quiere saber que tienes tú, bueno, Alejandro Barrera Robles llega a hablar de madre cárcel como personaje tipo en tu literatura dramática. Y quería saber si nos puedes comentar un poco sobre bueno, el yo rol de las puedo madres, las comentar mujeres. que hoy, ¿qué día es? Hoy es 6, viernes. 6. Dentro de 11 días, mi madre cumple 98 años. Wow. O sea que llevo 72 años al lado de ella. Wow. Eh, es tremendo. Sí. ¿Qué te puedo decir? Mi madre es como el centro de mi vida, como yo fui el centro de la vida de ella. Y efectivamente, yo esas categorías de madre cárcel y madre, eso no lo sé. Esas cosas yo no me las puedo explicar, pero evidentemente ha sido la persona más importante que he tenido. Entonces, de alguna manera, para bien y para mal, supongo que eso esté ahí en lo que escribo y en lo que... Y también es interesante, claro, que en algún momento determinado, cuando yo iba a escribir la revolución, yo la encarnaba en una madre. O sea, toda la represión venía por ahí, como pasa con La Noche. Una madre que va buscando a su hijo porque quiere que su hijo sea perfecto, etc. Esa pelea, ese conflicto, bueno, en fin, yo no puedo psicoanalizar aquí, ¿no? Pero sí. Muy bien, ok. Bueno, también tenemos varias preguntas sobre otros personajes más allá del circo, sobre todo Santa Cecilia. No sé si quieres hablar un poco de esa obra que también Kate Sí. ha traducido. Y sobre todo que Santa Cecilia también habla desea un sueño sin imágenes. Y Joandy tiene aquí varias preguntas de qué significa la posibilidad
existir entre recordar, hablar un poco más de la memoria, hablar un poco más de sobre todo siendo un escritor cubano. Si quieres hablar un poco sobre el rol de la memoria en tu trabajo y también sobre todo en el teatro. ¿Cuál es la función de la memoria en el teatro? Bueno, yo tengo que empezar por decir que Santa Cecilia no fue una idea mía. Fue una idea de José y de Vivian, de Galeano 108, que un día en un viaje desde Camagüey a La Habana, me dijeron... No, de la ciudad tremenda, Matanza. ¿De Matanza? Sí, de Matanza, que estaban en el Terry. Ustedes estaban en el Terry. ¿Haciendo qué? En el Sauto de Matanza. Con la obra de Niñita querida. Niñita querida de... Ah, ¿Recuerdas? ¿qué fue eso? Y allí Yo pensaba que era... Nosotros estábamos con la Virgen Triste. Es la memoria. En la memoria. Entonces ellos me dijeron que por qué no escribía una obra sobre La Habana. Y por supuesto La Habana. Era como mi mamá También también. había otro que la escribiera, porque Abilio no es cubano, Abilio es habanero. Yo soy habanero. Además yo tengo recuerdos de La Habana que no viví. Claro. Es decir, yo recuerdo La Habana de los años 20. Y, entonces, y lo converso y digo, yo me acuerdo cuando yo iba al Teatro Alhambra, y pues, por supuesto, Apunte grande. Qué bonita memoria. sí, porque la memoria es una ficción. Entonces, ellos fueron los que me propusieron eso y fue un trabajo maravilloso, porque fue un trabajo a partir de, yo le daba estímulos a ella recibía esos estímulos, reaccionaba a esos estímulos y yo escribía a partir de la resonancia que ella me provocaba, ¿no? Y así se fue escribiendo esa obra, donde evidentemente yo estaba en mi elemento, porque estaba en el recuerdo. Yo soy una persona, estoy hablando mucho de mí. No, pero claro, estamos celebrando. Lo dije para que me dijeran eso. Yo soy una persona muy nostálgica, yo siempre pienso en el pasado, siempre creo que el pasado es mejor que el presente y mejor que lo que va a ser el futuro. Yo no odio la ciencia ficción y me doy cuenta de que es porque a mí no me interesa el futuro, me interesa el pasado. Entonces, hacer ese trabajo para esa obra fue una maravilla. Y evidentemente ahí el recuerdo tenía mucho que ver, porque sentíamos que fue el año 92, 93, fue cuando se estrenó la obra. 94, sí. Ustedes son muy precisos. Qué bueno. Estrenamos bajando por calzada, la gente con los escaparates hechos balsas. Sí. Fue un momento, el estreno fue un momento tremendo porque fue cuando ¿verdad? Cuando los balseros de los 94. Y entonces la sensación de que en realidad yo digo que era nostálgico, que estaba escribiendo sobre el pasado, pero en ese momento parecía como si estuviéramos adelantándonos a lo que iba a ocurrir. Y ahí, evidentemente, el recuerdo que a mí siempre me fascina analizar qué es eso, esa forma de ficción del recuerdo, cómo uno elimina cosas, agrega otras, lo reconstruye todo. Y entonces lo que se crea ahí es como lo que es la creación, que es instaurar un misterio. Es decir, uno instaura con el recuerdo otro misterio. Entonces, de modo que trabajar la literatura a partir de algo que ya está trabajado por la imaginación, es una maravilla. Qué maravilloso. Bueno, Kate, no sé si quieres decir algo sobre esa obra que también la has traducido. Y cómo, o sea, hablando de todas las complicaciones, de todo lo que representa esa obra,
¿cómo fue el proceso para ti comunicar todo lo que es esa obra para un público angloparlante que no sabe, que no sabía la situación de los balseros? Pasó, es que yo voy a hablar porque lo que pasó que yo había traducido Freddie, de esas ceremonias para actores desesperados. Empecé con Freddie, entonces hicimos como una lectura dramatizada de Freddie en Londres y vino Abilio a un festival de teatro que hacemos, que yo pertenezco a un colectivo de traductores que se llama Out of the Wings. Y cada verano hacemos como una semana de lecturas dramatizadas de obras traducidas. Y eso fue 2009, No, 2019, no, 12, no. Antes, justo Hay que antes. preguntarle a José. No, por favor, con la memoria. No, eso fue, yo había traducido, eso fue 2019. Ah, 19. Ok. Entonces yo decidí traducir las otras dos obras de tus ceremonias. Entonces yo estuve en enero en Londres con mucha lluvia, con las aguas, con las inundaciones. Estaba traduciendo Santa Cecilia y después, estamos ahora en 2020, ahora viene, empecé a traducir también El enano en la botella. Ese hombre aislado en su mundo. Y todo el mundo sabe lo que pasó en febrero, marzo 2020. Entonces decidimos hacer con las 3 obras de Abilio que él había escrito como en La Habana con una idea diferente. Y hicimos algo que se llama ceremonias pandémicas. Y lo que pasó, que utilizamos un equipo de actores de México, de Perú, de Inglaterra, y todos los actores filmando en sus espacios los monólogos, y lo hicimos como una serie en YouTube en noviembre de 2020. Entonces, eso yo estaba pensando, empecé a traducir, no pensando en cómo iba a terminar, porque no sabía que venía una pandemia, y tampoco Abilio, por supuesto. Entonces, es como para decir que una obra escrita en otra época puede tener otro sentido para otro público. Y ahora eso lo pasó con... ¿Tú quieres hablar algo de eso? Porque tú escribiste bien publicamos la ceremonia pandémica. Estaba hablando de cómo eso fue... Pero es que de pronto el enano durante la pandemia tenía otra connotación completamente Claro, diferente. claro, pues, aislado en su mundo, en su botella. Entonces, y el actor que hizo el papel estuvo en México, es mexicano. Y hicieron como una filmación como básicamente en su espacio, como si estuviera de verdad dentro de una botella. Entonces eso tenía otro significado. Es interesante cómo eso ocurre, como las buenas obras de teatro tienen una vida más allá de lo que inspiró al principio. Y sí. ¿Quieres decir otra cosa? ¿No? Ok. Ya. No. Bueno, en esa ocasión, yo creo que están en YouTube, las recomiendo. La botella se veía muy bien por Zoom. Todo lo que era el mundo de Zoom, de aislamiento, se veía muy bien para esa obra. Bueno, yo creo que tenemos tiempo para preguntas del público, que seguro que todos ustedes tienen varias preguntas. Yo creo que no. Entonces, el señor aquí, para los que están filmando, paso el micrófono también para que, ¿o no? No, ok, se escucha. No, pero no es que se escuche, es que Es que están grabando. Es que se grabe. Es por eso. Mejor lo paso, ¿sí? Sí. Sí. A ver, porque escuchaba algo que habías comentado sobre el tema de la represión y el lugar, digamos, del escritor como aquel que puede, un poco como el inconsciente, disfrazar un poco lo que se va a decir para que escape a la represión. Tú decías que ya no había represiones, en tu vida ya no había represiones, o por lo menos las mínimas. Uno siempre duda de que aunque no haya las represiones de la política, no haya las represiones del sujeto, pero... bien, claro.
Pero más allá de eso, es verdad que hay un cierto empuje en la cultura de hoy, contemporánea, que uno la puede comparar, por ejemplo, con la posición del psicoanalista, donde, por ejemplo, los pacientes que venían a ver a Freud eran pacientes que había que decirles un poco, cuénteme lo que usted no puede decir. Y hoy al paciente la posición del psicoanalista ha cambiado porque hoy es más bien decirle, por favor, no diga todo lo que se le ocurra decir. Pare, que no se puede decir todo o no se puede hacer todo. Entonces cambió la posición del sujeto con la cultura, con el momento contemporáneo. Y la estructura del inconsciente y la del psicoanalista también cambió. Ya el psicoanalista no es aquel que dice, a ver, diga lo que no puede decir, más bien pare de decir. Preguntaba entonces si la posición del escritor, cuando se ha desbaratado un poco esto, ¿cuál va a ser? Si también es como la de aquel psicoanalista que ya no tiene lugar en la cultura moderna, en el momento contemporáneo, ¿qué lugar para el escritor en este cambio de la cultura, digamos? Mira, es una pregunta muy difícil de responder porque yo no soy un estudioso ni un ensayista, no. Pero yo creo, hay un ensayo de Ortega y Gasset donde él habla de la filosofía y entonces él dice que la filosofía ha pasado de moda y él hace se alegra de que eso haya ocurrido, ¿no? Porque él dice que lo que pasa de moda es lo que es moda. Lo que no es moda no pasa de moda. Entonces yo creo que en estos tiempos tan difíciles, también tengo la teoría de que todos los tiempos son difíciles, pero en estos tiempos tan especialmente difíciles, o como aquel que hablaba Camus del sabio que le pedía a la divinidad que lo librara de vivir en una época interesante, y a nosotros no nos libró de una época interesante, vivimos en una época interesante. Yo creo que uno tiene que oír esa vocecita que uno tiene dentro, la necesidad que tiene de lo que va a decir, de lo que quiere decir, de lo que le parece que puede decir bien, porque además hay que escribir bien también. Y después que cualquier cosa ocurra. Es decir, yo no estoy pensando que yo estoy escribiendo una novela ahora y yo no estoy pensando si esa novela va a vender mucho, va a vender poco, eso no me interesa. Bueno, me interesaría que vendiera mucho, claro, pero ese no es mi problema. Mi problema es poner ahí una verdad ahí, intentar hacerlo lo más honestamente posible y lo mejor escrito posible y ya. Hasta ahí se acaba todo. Ahí se acaba todo. Sé que no respondí tu pregunta, pero como ves, es que no la puedo responder. Tú siempre has sido mucho más teórico que yo. ¿Alguien más? Un poco siguiendo la pregunta de él y lo que tú decías de la censura y cómo la autocensura, ¿no? en tu obra. Y era un comentario y una pregunta. Yo no me he leído El Gran Circo Maravillas, pero bueno, vi la puesta. Obviamente la puesta no es el texto, eso ya lo sabemos. Y me pareció curioso, o sea, me sorprendió en realidad la manera en la cual las metáforas en El Gran Circo Maravillas eran metáforas, para mí, menos ambiguas que las metáforas tuyas anteriores, ¿no? Entonces, un comentario por lo que tú decías, ¿no? Que ahora al escribir esta obra estabas como que más, no exactamente relajado, pero que como que la censura, te sentías como que menos reprimido, una cosa así dijiste.
comentarios. Si puedes, eso. Y lo otro es, tú nunca has dirigido, ¿verdad? Siempre has sido escritor. Y me pregunto, ¿por qué no te ha interesado dirigir? Sí, cómo no. Eso. A ver, voy a lo primero. Como decía, como Mario hacía la distinción de la represión que yo hablaba, era una represión política, claro. Y evidentemente ya a mí me da lo mismo cualquier cosa al nivel político, es decir, donde me pongan, en el lugar en que esté, ya eso no me importa. Hace tiempo que no me importa, porque hace tiempo que empecé a darme cuenta de que yo ya no necesitaba nada más que eso que tenía. No aspiraba a ningún premio en Cuba, no aspiraba a que me pusieran en Cuba, no aspiraba a que se publicara en Cuba. Es decir, yo no existo en Cuba, pues ya, se acabó. Y eso me libraba de ciertas cosas. Y, ¿perdón? No existe para ellos, pero para nosotros. Bueno, vale. Y entonces, evidentemente, eso me daba una especie de libertad, claro. Por mucho que yo siempre quiera recurrir a la metáfora y a la sutileza, etc. Yo intenté dirigir en la noche, cuando Roberto Blanco se fue para Venezuela y nos dejó el Teatro Irrumpe a nosotros. Yo empecé a dirigir la noche. Pero no, aquello no podía con aquello. Me doy cuenta de que yo soy una persona muy, bueno, ustedes perdonen que diga esto que voy a decir ahora, pero yo soy muy manso. Y me di cuenta de que para ser un director de teatro hay que ser un tirano. Y hay que, y yo no sabía organizar aquello, no sabía cómo controlar a aquellos actores, no sabía nada, no sabía qué hacer con aquello. Y entonces se acabó. Y nos buscamos unos actores jóvenes, unos directores jóvenes, uno de los cuales anda por aquí, si no es que se fue. ¿Dónde está? Ah, mira. Ariel Felipe. Y bueno, entonces ellos empezaron a darle forma a aquello. Pero yo no pude, de verdad que no. ¿Más preguntas? Que estabas hablando de tu idea como ser habanero, digamos. Y una vez le hice una pregunta parecida a Cabrera Infante y él decía que él sentía, viviendo en Londres, en el exilio, que había perdido el lector natural, que para él era un cubano e idealmente un habanero. Aunque era la cuestión de él vivía en un mundo angloparlante, sigue escribiendo en español. Para ti, ¿cómo es escribir desde España? ¿Ha cambiado tu lenguaje a la hora de escribir? ¿Qué va? Yo hago un esfuerzo, incluso a veces hay palabras que vienen, no sé, como en tirar en vez de votar y eso, y ahí estoy como pendiente, muy pendiente de que no se me vaya ninguna y que decir las palabras como son en Cuba, como en La Habana. Sí. Incluso los editores a veces me mandan a cambiar palabras y digo, no, eso se queda así, porque al ser el ridículo tampoco. Entonces hago un esfuerzo porque eso sea, de verdad, siga siendo mi lengua. Además, yo eso no lo he perdido. Yo llevo 20 años en España y yo hablo y todo el mundo se da cuenta del acento que tengo. Y eso me da gracia, me gusta y me gusta. Y no soy nada patriota, no creo en las patrias, ni en las banderas, ni en los himnos, ni nada de eso, pero sí creo en esa pequeña patria que es la del patio de mi casa. No, sin micrófono. No me gusta el micrófono.
Bueno, yo soy Vivian Acosta, buenas noches, encantada. Estoy muy contenta, muy emocionada de estar aquí en esta tertulia entre nos, personas de teatro. Quiero contar algo. Bueno, solamente uno hace decisiones muy fuertes cuando va a haber una presencia como esa. Yo lo amo. Lo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Y sé que ella también. No, yo un poco también para hablar, porque yo creo que sí. ¿Necesitan que me ponga de pie o que me quede así sentada? Bueno, algunas personas han hablado, es decir, le han preguntado a Vilio sobre cosas en específicas, sobre el trabajo de la imagen, cómo se lleva esa memoria escénica, esa memoria al actor y cómo el actor lo transmite. Eso es un proceso de trabajo. ¿Cómo se trabaja la censura? Si Abilio antes se sentía más censurado y ya no. A mí me pasa lo mismo que a Abilio. ¿Me entienden? Pero hay actores que nada, que yo creo que nacimos con el compromiso de que estamos frente a la censura y que queremos jugar con ella. Y eso es lindo y eso es bueno. Porque luego después del teatro en Cuba, no sé, decían, Fidel es esto, nosotros no lo podíamos decir. Ya me comprende, pero lo decíamos. Entonces el proceso... No decimos Fidel es esto, pero el vídeo escribió una cosa que dice, Señor, ¿por qué usted lleva barba con este calor? Y el público hacía catarsis. Sí. Entonces, el proceso, si es que algunos quieren escuchar cómo fue el proceso, en este caso, para él como dramaturgo, somos personas que albergamos, aunque de diferentes tiempos, un amor por el lugar, un compromiso, una espiritualidad, una necesidad de decir y de expresar a través de lo que somos. Entonces, en aquellos años 1992, el descalabro que hay ahora con Cuba, porque dicen La Habana, Cuba, lo había. Y eso es Santa Cecilia. Nosotros nos sentamos con Abilio ahí en el Teatro Sauto de Matanza y le dijimos, sufrimos por nuestra Cuba, sufrimos por nuestra gente. ¿Qué pasa con este deterioro? Nosotros vivíamos en Galeano, esquina Laguna, en el año 90 o 80 y no sé cuánto, el mismo basurero que hay ahora lo teníamos nosotros en la esquina de la casa. Entonces me dolía todo eso y por eso fue que hicimos esa unión, ese binomio vibracional, porque la energía es la que nos une. Y de ese compromiso de decir, hay que hacer un texto sobre la falta de valores espirituales que no hay ahora. Eso fue en el 92, pero ya venía caminando. La falta de valores morales y espirituales y de todo tipo. Ese gran rechazo de la gente hacia el sistema, pero un juego con el sistema, de la figura del padre, que no era el padre, era Fidel, que era siempre él mismo, se proclamó un dictador porque dijo que él era comunista y que iba a ser comunismo y eso es ser el dictador. Entonces, ese juego, a lo mejor otro actor te dice que no y le da miedo. No me da miedo, no me da miedo. Pasaron cada cosa impresionantes. Primero, nosotros nos dedicamos al trabajo psicofísico, al entrenamiento. Nosotros a partir del entrenamiento psicofísico, que de eso Lilian tiene experiencia de cómo trabajamos, a través de ahí nosotros partimos. Yo no le puedo decir a un autor, ¿me puedes escribir un texto? Porque casi nunca me funciona. Entonces Abilio accedió cuando llegamos todos a La Habana y fue muy lindo,
porque nosotros no dejábamos entrar a nadie a los entrenamientos. Era yo sola y el director. Abilio, él decía que yo vengo todos los días desde Marianao, no hay transporte, pero yo danzo contigo. Es decir, que él danzaba desde esta posición, todavía no había texto, y yo danzaba allá arriba. Entonces él primero me decía, bueno, yo quiero ver hoy, yo quiero embelezarme hoy. Y yo danzaba y danzaba y danzaba y danzaba. Entonces un día me dijo, bueno, vamos a danzar, que jamás se me olvidará, cuando él me puso un texto, que él me dijo, danza en imagen interior, porque es imagen interior lo que se trabaja y lo que él estaba trabajando desde su perspectiva. Mamá está izando la bandera. Imagínense ustedes cómo yo llegaba a ese momento. Es que por eso estoy aquí. Nosotros llegamos ahorita mismo de arriba de Nueva York. Y la otra Y realmente había que estar aquí. qué calor, qué calor, qué calor, Qué calor, qué calor. Y la otra frase que fue la de quiero vivir. No, y flan de calabaza. Y flan de calabaza, yo Flan le de decía. calabaza, yo decía. Pero aquí yo si yo no me he comido un flan de Vamos calabaza. a comer un flan de calabaza, vamos a acelerar. Era una época muy mala porque estaba el periodo especial. Entonces yo realmente aprendí a comer cuando llegué a España. Cuando yo llegué a España, yo aprendí a comer. Entonces, claro, Abilio hablaba del flan de calabaza, de Caruso. Esa escena de Caruso. A quien yo conocí. Esa escena, ponerme a mí a analizar el momento en que Caruso estaba cantando en La Habana. Realmente, miren, señores, no es por nada, pero realmente fue un trabajo súper excelente del equipo. Y todo el que se aunó, como el que hizo la música, que sí te hizo la música que tú querías, Juanito Piñera, y luego después vino Carlos Repilado, las luces. Es decir, fueron muchos textos que él me fue diciendo y que yo tenía que ir a esa memoria que yo no conocía de nada. Es que fue un trabajo, ustedes no se pueden imaginar. Él se adentraba, yo me adentraba, porque realmente el momento de Caruso en La Habana. Bueno, él se adentraba y yo me peleaba con los dos para Él ponía los pies en la tierra. Sí, ya lo conocía. No, pero miren, después luego vino para hablar sobre, estaba hablando ahora de lo que es la imagen interior, de esa memoria que tenemos todo y no la sabemos activar. Todos tenemos memoria. Lo que hay es que, como se dice, ir activando los bombillos. Claro, así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después vino el proceso, él me dijo, y a mí a José nos dijo, bueno, sigan danzando, yo me retiro, ya no me van a ver más por aquí. Se fue a escribir. Ay, mi madre, cuando él llegó con ese texto, allí donde ensayábamos, en la plaza de la catedral, yo no lo podía creer, porque era una película silente, que tenía ya vida, que tenía ya una virtualidad, que tenía una emoción, un sentimiento. Yo no conocía la siesta, la vine a conocer cuando viví en Madrid, en España, y Abilio la refleja también en Santa Cecilia, el momento de la siesta. Y yo busqué en eso a mi abuelo que venía de allá, mi padre, cuando, es decir, ese momento de la siesta fue memorable. Después viene el estreno. La sublevación por primera vez que la gente gritó hambre, libertad del 94. Santa Cecilia se estrenaba y tuvimos que cambiarlo unos días. El foco fue, nosotros, Galeano 108, ahí mismo era el foco. Entonces dijimos, se estrena el 100, a lo que sea. Estaba el señor vivo, entonces era más riesgo todavía porque estaban las brigadas de acción rápida.
¿cómo se llama? Raúl Roca, y entonces estaban sentadas en el malecón y nosotros estábamos estrenando en Teatro Estudio en línea. Y me decía Carlos de Blas Roca. Ha mezclado personajes. Nosotros estábamos estrenando en línea las brigadas de acción en calzada. Las brigadas de acción rápida estaban con palos que se llaman en Cuba trancas. Y entonces Carlos Repilado me decía, ¿por qué no pones esta noche a Billy ahí junto contigo? Allá arriba. Y yo decía, pero vengan ustedes también, porque a la que me va a cocinar es a mí. Pero miren, señores, cuando aquello no existía lo que hay ahora, ahora la gente puede hablar, puede expresarse, aunque digan que no, sí, lo pueden hacer, y los meten presos, pero se pueden expresar. Ya me comprenden. Entonces, Abilio, Santa Cecilia, el trabajo nuestro realmente se adelantó a ese nudo que no se podía torcer, no se podía desamarrar. Empezamos a viajar a los festivales internacionales de teatro y recuerdo que en el Festival de Camagüey la hora duró 2 horas y media. La gente hizo catarsis, con todos los textos, con todos, ¿verdad, Belén? Sí, sí. Entonces, cuando empecé a viajar, ¿qué es lo que sucedía? Que nosotros decíamos, bueno, Santa Cecilia es La Habana, aunque no se dice que es La Habana, está representado por la música de Manuel Corona, Santa Cecilia, pero llegamos a la Argentina, a Buenos Aires, y la gente se identificó inmediatamente con Santa Cecilia porque la ciudad de Buenos Aires en ese momento estaba muy destruida y ya se estaban perdiendo valores, es decir, era como usted lo proyecte. Es decir, esa es la universalidad que después tienen los textos, y es la universalidad que tienen el teatro griego y de ahí todos los demás. Es decir, que, bueno, nosotros tuvimos una función en un festival en Europa, no sé, pero todos eran de izquierda. Todos se levantaron y se fueron. Se montaron sin video. Bueno, no sé si quieres responder. Es que, no, pero eso es el poder del teatro. O sea, cuando hay una obra de teatro buena, todo público siente, o no sé, como algo, uno encuentra significado en esa obra, pero eso, cuando el público no reacciona, eso significa que la obra es, bueno, o sea, el público es malo. Fuimos a Barcelona por un fin de semana, que tú estabas allí con nosotros, y nos quedamos 3 meses en cartelera. Y la misma catarsis que hacía el público en Cuba, la hicieron en Barcelona, en Madrid, en muchísimos lugares, pero interpolándolo a Cuba, a La Habana. Eso fue muy lindo, para nosotros fue muy enriquecedor. Muchas gracias. Sí, muy enriquecedor. Aquí tenemos otra pregunta. Creo que... Una pregunta muy sencilla. Usted decía ahorita que cuando estaba en el proceso de creación de la obra, se imaginaba actores concretos. Pensaba en probablemente actores cubanos, me imagino, que puede ser de otras nacionalidades. La pregunta mía es si alguno de esos actores en los cuales usted pensó en el proceso de creación actúan en la puesta que se está poniendo hoy y en los próximos fines de semana. Sí. Okay. No, pero tú sabes lo que me pasó a mí fue que yo empecé a trabajar, bueno, después de Cenea, que le escribí porque, no sé, yo empecé a trabajar con Roberto Blanco. Y entonces Roberto Blanco fue el que me dijo, bueno, ¿por qué no escribes una obra? Y entonces yo escribí Un sueño feliz para el Irrumpe y para su puesta en Irrumpe. Y creo que ahí me acostumbré a pensar en actores concretos. Y también eso tiene sus inconvenientes, porque esos actores
uno de los problemas que tiene la obra es que todos los actores tienen un monólogo, pero es que todos los actores venían a pedirte un monólogo. Y yo, que no sabía decir que no, pues ahí le iba el monólogo. Era como una especie de una ópera donde cada personaje tiene un aria. Y entonces, pero eso me dio la visión de que trabajar para un grupo es una maravilla. Entonces me pasó también con Vivian, me pasó con La Noche, porque yo sabía ya quiénes iban a ser los actores. Siempre he pensado en esos actores. ¿Y se lo dicen con antelación? Estoy pensando en ti para... No, no, porque yo no sé después qué puede pasar. Bueno, yo creo que ya llegamos. Bueno, quiero agradecerles a todos ustedes por su atención, pero también hay que agradecerle al gran maestro, a Abilio, por compartir todo. Kate. Y a Kate. Felicidades. Gracias a ustedes. Y ya el libro está presentado. Y está afuera, creo que está a venta afuera. Sí, bueno, muchas gracias.